Buenas tardes a todos. Me permito darles la bienvenida a la primera conferencia del ciclo de conferencias de salud auspiciadas por la Comisión de Servicio Social Profesional, que es parte del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, AC. En esta ocasión, empezaremos con el tema ¿qué significa tener la salud en la cotidianidad en México?, que será impartida por el doctor José María Alonso. La conferencia tiene como objetivo sensibilizar a las personas sobre lo que implica el concepto de salud y cómo a través de estas nociones construimos este concepto para alcanzar una calidad de vida mejor, tanto en la juventud, en la vejez y en las diferentes etapas de la vida. El doctor José María Alonso cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de bioética y tiene una vasta experiencia en educación, docencia, además de su participación en congresos internacionales y nacionales, así como su participación en comités de ética, tanto de universidades públicas, privadas e instituciones gubernamentales. Agradecemos a todos su presencia y cedo el control y el video al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, como me han anunciado, soy el doctor José María Alonso Aguerrevere. Soy doctor en bioética y me han invitado este colegio a exponer qué significa estar sano, ¿verdad? Qué significa tener salud en la cotidianidad. Sin embargo, en la invitación venía concientizar sobre las nociones de estar sano, ¿verdad? Y a pesar de los múltiples significados que tiene esta palabra, no solemos contemplar la importancia de esta y lo que implica en nuestro quehacer diario. La meta es que los asistentes logren asimilar esta realidad y que ellos cuenten con recomendaciones desde la perspectiva médica en cómo mantener un estado óptimo de salud. Pues comenzamos entonces con un aspecto breve, pero sobre autores antiguos de filosofía, ¿no? En este sentido, sobre enfermedad y salud. Salud en el contexto filosófico y antropológico. Decía Heráclito, tiene mucho la dialéctica, y aquí se ve claramente que enfermedad y salud están como puestos e interactuando, ¿verdad? La enfermedad vuelve agradable a la salud, el mal al bien, el hambre a la saciedad y el cansancio al descanso. Es algo que vamos a estar viendo la relación enfermedad y salud, así como su oposición y su integración. De vuelta a Heráclito, si se escucha no a mí sino a Logos, habrá que convenir como puesto en razón en que todas las cosas son una. Bueno, es el fin de su dialéctica, ¿no? Llegar a precisamente a una sola cosa. Bueno, yo creo que es el ser humano. Nietzsche, por su parte, dice que su enfermedad le había devuelto la salud. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues dejar la enajenación, es decir, no vivir ajenos a nosotros mismos. Dice que el sano a veces vive olvidado de sí y intrigado a lo que hace, está como enajenado. Si se enferma, se tiene que enfrentar con lo que él es, con su ser más propio, con su cuerpo. El concepto de cuerpo va a aparecer ahora. Al estar aislado, se ve obligado a reflexionar sobre su existencia. La enfermedad lo ha despertado. Aun cuando recupere la salud, no volverá a ser el mismo. Está esta película ahora sobre eh, estos viajeros bueno, no viajeros, estos jóvenes uruguayos que se chocaron en los Andes y son sobrevivientes de los Andes, que la última película es Social la Nieve. Yo creo que después de esa experiencia pasaron a ser totalmente otras personas, ¿no? En ese sentido. Algo muy importante de la filosofía y de la antropología es ver al ser humano como un todo, y la salud implica un estado, un estilo de vida autónoma y responsable para realizar los valores más específicamente humanos. Es un estado de integración armónica entre todas las áreas. Cuando va uno al médico a veces le toca aspectos fisiológicos, si acaso psicológicos, pero espirituales y sociales menos. Yo creo que es algo que tendría que ponerse más atención
en las consultas, es decir, dónde vive, qué hace, con quién está, ¿no? Pero bueno, vamos un poco sobre la marcha. Hay tres definiciones de salud, una de Laín Entralgo y dos de Diego Gracia. Hábito psicoorgánico al servicio de la vida y de la libertad de la persona, y consiste tanto en la posesión de esa normalidad como en la capacidad física para realizar los proyectos vitales de la persona. Algo que van a insistir los tres autores es la capacidad del cuerpo, pero no cuerpo en el sentido solamente físico, sino de todas las dimensiones que conlleva la persona. Salud es capacidad de posesión y apropiación del cuerpo, que es lo contrario de esclavitud y servicio. Es decir, que el cuerpo está al servicio de la persona y le permite expresarse. Lo mismo dice Diego Gracia: sano no es quien mayor bienestar siente, que es la definición actual, va a ver mucho el concepto de bienestar, sino que quien más plenamente es capaz de apropiarse y cultivar su propio cuerpo, es decir, todas las dimensiones del ser humano, físicas, psicológicas, sociales, ¿verdad? En ese sentido. Por último, está salud y enfermedad. El concepto de salud es inseparable de enfermedad. No se pueden definir como todo, aunque ha habido el intento de hablar del perfecto estado de bienestar. Los seres humanos adquieren conciencia de la salud a través de la enfermedad. Bueno, esto está mucho de Nietzsche, ¿no? Y para los presocráticos, la salud es cosmos y la enfermedad es caos, pero lo tenemos presentes siempre en la vida. Claro, hay momentos de más cosmos y de más caos. Definición de salud. Bueno, aquí vienen bastantes definiciones que voy más o menos hilando y que nos pueden ayudar a ver esto de salud y sanidad. ¿Sí se está escuchando bien? Bueno, pregunto que si se escucha bien, me dicen que sí. Sí, bastante bien. La palabra salud deriva del latín salulus y a su vez del griego olos, que significa todo y hace referencia a una condición ideal total del ser humano, es decir, que está pleno y que está integrado y que está proyectado. Eh, eh, la palabra salud no designa solamente algún estado físico, psicológico, social, sino todos. Eh, y depende del contexto en que está siendo utilizado. Todo, uno es una consulta, otro estar en casa, otro es estar en el trabajo. Eh, Han aparecido diversas propuestas de salud que en un momento las vamos a ver. Propuestas que han intentado definir la salud desde lo antropológico, sociológico, biológico, histórico y filosófico. Las conclusiones son distintas, ¿no? En este sentido. Indudablemente que la que ha estado más presente es la biológica a partir de la medicina, ¿no? Es, yo creo que lo central, pero no también cómo nos desempeñamos en sociedad, en familia, con los amigos, qué tan retraídos o extrovertidos andamos, etcétera, ¿no? Cuando se evalúa la salud de la persona, hay que tomar en cuenta el cuerpo, lo somático, el soma, lo psíquico, lo social, lo cultural y lo espiritual. Es decir, qué tanto está proyectado, se están creciendo en esas esferas. No sé actualmente nuestra cultura qué es lo que más proyecta. Hay varios muchachos y muchachas que van repetidamente al gimnasio, ¿no? Para tener no solo una salud somática, sino una apariencia supersomática, ¿no? En esta. Pero es más difícil hablar de lo psíquico. Sin embargo, pasando por librerías, desde un Sambors o cualquiera, se nos habla mucho de esto, no, no en el sentido de salud psíquica, sino cómo expresarse, ¿verdad? En este sentido. Eh, Existe una percepción donde salud y enfermedad son excluyentes, pero un hecho que no podemos soslayar es que la salud y la enfermedad no son excluyentes, sino que son dos elementos indisolubles. Claro, una cosa es tener 20 años y otra cosa es tener 60, ¿no? En este sentido. No sé si se les pueda poner a los jóvenes de 20 salud triple A, ¿verdad? Salud es, bueno, algo que podríamos encontrar ya un poco separado de bienestar, es adaptación, equilibrio anatómico, fisiológico y social, eh, o adaptación en el medio que está colocado, ya sea, bueno, nosotros estamos en un medio social y tal vez electrónico, nada más que habría que preguntarnos el exagerado uso que le damos, y lo digo en plural, al celular. No sé si nos estamos adaptados o
a él, si adaptamos el celular a nosotros con todos los mensajes que conlleva, o nos adapta a él, ¿verdad? Nos va guiando, ¿no? En este sentido. Es un proceso, es de adaptación individual en donde se encuentre la persona. Claro, una pregunta que ahora nos podemos hacer: ¿qué hacemos frente a la computadora? ¿También tenemos salud o nos la quita, no? No sé. Bueno, andamos todo el día en eso, ¿no? Para empezar, los ojos quedan como jitomates, ¿no? Bueno, ya estuvimos en esto. Otros autores hablan del equilibrio entre el medio interno, orgánico individual, y el medio externo del hombre. Bueno, si está usted en familia, con amigos, en un lugar de trabajo, de estudio, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora tuvimos el gran problema estuvimos retraídos a raíz de la pandemia, ¿no? Y hay gente que no acaba de salir de eso, ¿no? La enfermedad es respuesta del organismo a las agresiones. Bueno, tomando de moda la pandemia, no sé si nos sentimos muy agredidos de estar encerrados. Por lo menos el primer año fue muy fuerte, ¿no? Y había personas que vivían materialmente en un cuarto. Pero hay gente que no ha podido salir, ¿verdad? Y se perdió el equilibrio por problemas, ¿no? En ese sentido. Pero a veces los problemas son psíquicos, físicos o sociales. Por ejemplo, hay niños muy inquietos que en la escuela primaria, secundaria y bachillerato se les considera enfermos, pero están como gatos encerrados, ¿no? Y en cambio, cuando esos muchachos llegan a ser jefes de empresa, se desarrollan maravillosamente, ¿no? O bien cuando hacen deporte, en fin. Habría que ver el lugar, ¿no? En cambio, un muchacho bien portado en clase a lo mejor pasa a una empresa y se siente muy nervioso, ¿no? Habría que ver el equilibrio. Los organismos mundiales, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, etcétera, han dado definiciones de salud. Bueno, hay una que no sé si va a ser definición o algo operativo, pero estamos en esto. La primera es la de la Organización Mundial de la Salud. Dice: no consiste en la ausencia de enfermedades, sino en el completo bienestar físico, mental y social del individuo. Esto fue en los años 40 y se siguió. De hecho, a cualquier estudiante que tengo de medicina, si le pregunta qué es salud, el completo estado de bienestar físico, mental y social. Esta en realidad viene desde los ingleses utilitaristas, Bentham y Stuart Mill, que hablaban de que la ética debe llevarnos al placer y evitar el dolor. Y de ahí se fue generando hasta llegar a la ética del bienestar, que fue la que triunfó al terminar la Segunda Guerra Mundial. Nada más que se cuestiona mucho esto, porque el completo bienestar, a lo mejor algunos necesitamos un jacuzzi permanente, ¿no? Que vaya a donde vamos, que lleguemos al supermercado en jacuzzi, ¿no? Para nuestro perfecto bienestar, ¿no? Y segundo, el gran problema que hay es, si se admite esta definición, los gastos en salud no los soportaría un Estado. Todo su presupuesto se tendría que ir a procurar el bienestar por los gastos que implica, ¿no? Entonces se ha buscado, bueno, vamos a otra del mismo tiempo de esta de la organización, pero esta es de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Recordemos ustedes que el año 39-45 fue la Segunda Guerra, y disculpe que lo diga así, si alguien no está de acuerdo, pues estoy de acuerdo con él. El pago a la Segunda Guerra, o el tratar de paliar esa situación, fue la Declaración Humana de Derechos Humanos. Pero en lo que respecta a salud y otros aspectos de seguridad social, dice, esta sí la leo tal como viene. Dice: todo individuo tiene el derecho de nivel de vida suficiente para garantizar la salud y el bienestar propio de su familia, singularmente por lo que atañe a la alimentación, el vestido, a la casa, a los cuidados médicos y a los servicios sociales necesarios. Y tiene derecho a la seguridad en el caso de paro, le hace huelga, enfermedad, invalidez, no, paro es más bien desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y todos los casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces, habla de salud y bienestar, que son dos términos para garantizar salud y bienestar, ¿no? Equiparables, lo acabamos de ver en la anterior, ¿no? Estamos hablando de el completo o perfecto bienestar, y aquí nos hablan de salud y bienestar. Eh, entonces,
Quisiera recalcar un aspecto que son los cuidados médicos y también todo aquello que nos permita salir adelante en problemas que tenemos. Bueno, la Constitución mexicana últimamente ha puesto como derecho las garantías individuales el derecho a la salud. Disculpe que le diga, son raros los casos en que pego a favor o en contra de cuestión bioética, pero sí estoy plenamente convencido que el derecho a la salud es un universal, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por salud? Pues es lo que estamos discutiendo. Pero bueno, viene todos estos aspectos que es de seguridad social, ¿no? Enfermedad, invalidez, viudez, vejez, etcétera, ¿no? Todo esto está garantizado en la Constitución y en las leyes secundarias que ustedes pueden consultar, ¿verdad? Y así como su legislación. Por ejemplo, un problema es la jubilación anticipada, ¿no? Porque hay gente que a los 40 años se declara enfermo y ya no quiere trabajar. Entonces los médicos tienen que entrarle al juicio, a juzgar la situación, ¿verdad? En este sentido. Pero bueno, yo creo que este es todo un programa que a su vez está en la Constitución y a la vez está en las leyes. Y eso, en esto sí estoy de acuerdo. Ahora, el cómo, claro, la ONU en su declaración y todo lo que dice, no dice el cómo se va a hacer el cuidados médicos. Por ejemplo, en Estados Unidos los cuidados médicos es a base de seguros, es decir, si yo trabajo, tengo la obligación de contratar un seguro y ese seguro es el que me respalda en caso de ir al hospital. Y hay otra medicina que sería socializada, tipo la Comunidad Europea, Canadá, Japón, Estados Unidos. Yo creería que América Latina también, claro, como que todavía nos falta tiempo para que esté plenamente, pero bueno, yo pienso que sí tenemos medicina socializada, que ahorita estamos pasando por un bache, bueno, pues eso es un problema. Ahora, un poquito antes de esta declaración, como un cumplimiento de la revolución, se armó el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero era con pago de los trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos escuela y entra en los impuestos, no es con un pago extra. Entonces, ahí, bueno, fue una manera de comenzar, me parece que en tiempo de Ávila Camacho, en los 40. Ahora hay varios planteamientos que hemos ido siguiendo. Pero viene una definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, en la cual no le lleva la contra al bienestar ni a las definiciones, pero aquí va a poner el acento en la atención primaria, uno de cuyos aspectos es la medicina, en México es la medicina familiar. Entonces, el acento es poner la atención primaria, sí estoy convencido que debería ser plenamente universal y nos debía alcanzar a todos. Voy a leer lo de Almaldo. Bueno, no lo puse entre comillas. El anterior creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, déjenme ver. Si el anterior sí lo puse entre comillas. Este también debería ir entre comillas. Bueno, ahí cuando lo tengan ustedes le agregan, ¿no? Los gobiernos, o sea, hubo una reunión en Alma-Ata, que era una ciudad de las repúblicas de la Unión Soviética. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de la comunidad mundial entera en el curso de los próximos decenios, serían 32 años, debe ser que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000, ya estamos 24 años, después un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de salud es la clave para alcanzar esta meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de justicia. Bueno, sabemos que hay en medicina, bueno, por lo menos yo así lo concibo y luego, bueno, varios, hay tres niveles, ¿verdad? Uno es, entre ellos, la medicina familiar en México, que nos atiende al llegar, si no vamos de urgencia. Y el segundo nivel, que sería, por ejemplo, operaciones, y el tercer nivel, que es sumamente especializado. Pero sí deberíamos tener la atención primaria universal. Esto sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que sí se dejó lo del el perfecto bienestar
porque vemos que la idea es buena, ¿no? Pero yo creo que lo central es ir abarcando niveles. Si estuviéramos la atención primaria completa, pues pasamos a exigir el segundo nivel, ¿verdad? Bueno, que de hecho lo existe. Y si ya está eso, pues el tercero, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, los institutos que están, yo hablo desde la Ciudad de México y soy casualmente de la población de Tlalpan, donde hay unos 20 institutos de tercer nivel, precisamente. Está el de enfermedades respiratorias, cardiología, nutrición, psiquiatría, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí vienen, a ver, vienen los contextos en los cuales se va a hablar de salud humana. Entonces, yo creo que el contexto que tenemos más presente es el médico asistencial, es decir, que podamos funcionar y que nos curen algo, ¿no? Está el cultural, el sociológico y el económico. Sí estamos viendo que el cuarto es muy importante porque requiere la inversión en salud, que esté completa y las políticas de Estado sobre esto, ¿verdad? En este sentido. Entonces vamos al médico asistencial. Si yo le pregunto, si estuviera aquí un joven de medicina, bueno, yo invité a los alumnos, no sé si se haya inscrito alguno, me dice, es ausencia de perturbación en funciones vitales. Eso sí me lo admitiría cualquiera, o sea, está un catarro, una gripa, el otro día me encontré una persona con problemas de riñón, ausencia de síntomas, ¿verdad? Depende de la edad y todo, ¿no? A veces nos da problemas de apéndice, ¿no? Bueno, pues vamos a atenderlo, etcétera, de respiración, de circulación, etcétera. Lesiones anatómicas, bueno, doy clases precisamente con los de fisioterapia, ¿no? Alteraciones funcionales y agentes nocivos. Bueno, ahorita yo creo que sí tenemos claro que el aspecto de la pandemia y otras epidemias que están en puerta, ¿no? Lo que llamamos la viruela del mono, tiene otro nombre, que ahorita no me lo he aprendido, y hay otras más que vienen en camino. Claro, no con la misma velocidad que nos pescó el coronavirus, ¿no? En este sentido. Vamos, por favor. En el aspecto cultural, cada cultura delimita o construye un conjunto peculiar de enfermedades que otorgan condición de enfermo. Aunque no estoy de acuerdo con lo que va a decir, por ejemplo, en varias culturas el ser mujer ya es y estar casi en esta situación disminuida, cosa que no estoy de acuerdo. La cultura incorpora a las personas interpretaciones y actitudes que inducen a vivir la enfermedad de una determinada manera. Por ejemplo, eh, en varias culturas se ha visto como acción demoníaca la enfermedad, ¿no? En este sentido. Otros, bueno, no sé, como infecciones, es lo más moderno, si ustedes quieren. Vamos a otro cultural. El concepto primario es de dolencia, pero está a partir del sano y ser capaces de ajustarse a las formas de vida culturalmente aceptadas. O sea, que funcione usted, que trabaje 16 horas, ¿sí, verdad? ¿Mande? Más o menos, o 18. No, no. Etcétera, ¿no? Es decir, usted está sano si logra trabajar diario 14 horas, etcétera, ¿no? Y produce mucho dinero, ¿verdad? Y lo importante es recuperar la normalidad. Claro, aquí hay muchos pensadores que a veces cuestionan qué es normalidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay en la cultura juvenil, no necesariamente de muchachos de 15 años, hay gente de 30 y 40 que trae esta cultura que es contracultura de normalidad, ¿no? Y la adaptación, precisamente. Pero bueno, yo pienso que los químicos más bien buscarían ejercer la profesión como adaptado, ¿no? A la profesión. Lo sociológico es estar integrado a la sociedad, es decir, desarrollar los roles que le toca, si es papá, mamá, hijo, si es estudiante, si es trabajador. Eh, y la actuación no sobre el cuerpo físico, sino social. Es decir, qué tanto coopero y ayudo al buen funcionamiento de una empresa, de una escuela, de una familia. Eh, Sobre todo, bueno, que la persona tenga sanidad física y mental para las expectativas sociales, por ejemplo, vida en familia, yo creo que y la empresa, ¿no?
El otro día me encontré aquí en la Universidad de La Salle a la encargada de conciliar los pleitos que hay entre, no me dijo ninguno, por lo cual no puedo traer ejemplos, ¿no? Entre jefes y empleados, ¿no? Entonces, pues ni modo, a ver qué. Dije, "Ah, no, yo afortunadamente doy clase, ¿no?" Eh, y la salud para Parson es capacidad óptima de un individuo para la realización efectiva de los roles y tareas para lo que ha sido socializado, desde una secretaria, un jefe, un colaborador, etcétera. Y bueno, yo como maestro también, que no es tan fácil, ahí vamos en este sentido. Y vamos al aspecto político y económico, es decir, cómo se mira la salud, qué soluciones se les da, eh, cómo, eh, cómo se va a implementar esto. Les digo, hay diversos modelos, sustancialmente hay dos: el socializado, que creo que ahí estamos, para toda la población. Hay también medicina privada, ¿eh? Y el de Estados Unidos, que es más bien a base de seguros. Nada más que el problema es que los seguros queda, mucha gente, un 20% queda fuera o más. Hay una película de Michael Moore que es Zico, donde va, claro, él recarga mucho, es muy crítico de Estados Unidos siendo americano, y saca mucha gente que está en problemas de no poderse atender en este sentido. Bueno, ya en un aspecto más utópico, la salud es concebida como el fundamento de la libertad, seguridad, las relaciones internacionales, su estabilización. Bueno, lo acabamos de ver en la pandemia, pero sí, indudablemente estamos en eso. La salud de todos los pueblos es fundamento para el logro de la paz y seguridad. Por ejemplo, en África, que es el lugar yo creo que menos atendido, bueno, y hay pues algo de América Latina, lo que es VIH-Sida, esto de la viruela del mono, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho hay muchas enfermedades que tienen nombres de África, ¿no? Entonces, bueno, los pueblos africanos también dicen no nos carguen la mano, ¿no? Pero son lugares de muchísimo enfrentamiento. No sé, bueno, aquí lo que afirman es que tiene una cierta cercanía, ¿verdad? Bueno, quisiera ir interrumpiendo, son las 5:30, para abrir un aspecto de preguntas, si alguien tiene. Si no, sí, sí. Voy a abrir un espacio para preguntas con mucho gusto, porque si no voy a hablar hora y media seguida, ¿no? Se me acaba la saliva y ustedes los oídos. ¿Ya está? Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o hacernos llegar su pregunta a través del chat. Sí, está la maestra Isela Martínez, que siempre me va siguiendo, ¿verdad? Adelante, maestra, por favor, puede abrir su micrófono. Maestra Isela, ¿la escuchamos? ¿Me escucha, doctor? Sí, ¿Me escucha? perfectamente. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarle. Nuevamente, ser parte de su auditorio es un placer y un honor escucharle. Doctor, ¿cómo usted considera que influye actualmente esta teoría de los determinantes sociales en el desarrollo de lo que hoy concebimos como salud y que de alguna manera pues da un parteaguas o una punta de lanza para pues todos los contextos en los que nos desenvolvemos, cultural, social, político, económico? Hoy se habla mucho de determinantes sociales de la salud para poder definir, pero en su expertise y en su estudio, ¿usted cómo concibe esta parte? ¿Realmente partimos de ello o existen otros elementos que se considere también de trascendencia? Gracias, doctor. Y mire, yo creo que lo que se intenta con este aspecto de los determinantes es salir de una concepción individual de la enfermedad o si acaso de contagio, ¿no? Es decir, hay más determinantes, ¿verdad? Cómo se vive, qué situación económica hay en el país, qué situación mundial, etcétera. No se me ha dado mucho por ver en Netflix en los últimos años de guerras en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues cómo vivían la salud ahí. Bueno, si es que había algo, ¿no? Pero, por ejemplo, países que están en guerra, cómo viven la salud, la educación, la familia,
los niños cómo se les atiende, pues son determinantes muy fuertes que no es ver la salud o la enfermedad como un proceso meramente individual o si acaso de contagio de uno a otro, ¿no? Sino todo un impacto que tiene el sostenimiento. No es casualidad que los países que gozan, bueno, probablemente gozan de mejor salud, pongamos los nórdicos, han tenido desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha un estado de bastante paz y haciendo eco a la definición tradicional de buscan muchísimo el bienestar. En general, Europa, el mismo Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, ya los nombré, Australia y Nueva Zelanda, han invertido muchísimo en bienestar y eso les provoca, debería provocar salud. Habría que ver otros números, por ejemplo, el número de suicidios que puede haber o alcoholismo en este sentido. Pero sí yo considero que estos determinantes son muy importantes. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿En chat hay algo? No, no. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a regresar. Retomo entonces y en un momento más vuelvo a abrirla para preguntas. Sí está bien, ¿verdad? Abrir. Bueno, vamos a, precisamente, viene la misma pregunta que acaba de hacer la maestra Isela, pues es los determinantes, ¿no? Es decir, claro, yo los amplío mucho más, ¿no? Pero está la familia, la economía, la política, y yo diría situaciones de paz, de tranquilidad, de bienestar, aunque lo he cuestionado, ¿no? En este sentido. ¿Qué es la salud y cuáles son sus... Bueno, con la pregunta de la maestra Isela se abrió este tema precisamente. Ya, se adelantó usted, maestra. ¿Qué es la salud y cuáles son sus componentes, verdad? ¿Cuáles son los resultados inmediatos, intermedios y finales de la salud? ¿Cómo desentrañar la red de causa-efecto, causa de los determinantes y resultados de la salud? Bien. ¿Cómo considerar los determinantes de la salud que escapa al ámbito de la acción de la atención médica y salud pública? Yo creo que hay que ver en las personas, esto lo insisto mucho con los alumnos en la clase que vemos relación médico-paciente, pues abrir un poco más allá del aspecto meramente somático, ¿no? Es decir, cómo está la vida de la persona, la vida familiar, cómo está su economía, etcétera. En eso pueden ayudar psicólogos o trabajadores sociales. ¿Qué niveles de disgregación permiten el mejor análisis de los determinantes y resultados de salud? Pues el análisis de ellos. ¿Qué intervenciones tendrán mayor impacto sobre el estado de salud? Bueno, yo creo que entre más, una visión más holística, más amplia, nos puede ayudar bastante. Bueno. Vamos a salud y enfermedad, que fue con lo que comencé en horas. Bueno, de hecho, la definición que teníamos hasta hace algunos años era la salud es la ausencia de enfermedad. Ahorita, bueno, se pasó lo del bienestar, ¿no? En este sentido. Bueno, aquí hay factores de la enfermedad que está desde el ambiente físico. Bueno, aquí en la Ciudad de México estaríamos al borde de la crisis, ¿no? El aire es malísimo, casi no hay agua, etcétera, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, hay una zona en el Valle de México, aunque es Estado de México, Chalco, que está inundada, prácticamente lleva 3 o 4 semanas, pero con aguas negras, ¿no? Entonces, pues está gravísimo lo que sucede. Pero yendo al Valle de México está, por ejemplo, todo lo referente al aire, ¿no? Es algo muy malo. Dicen que nos va a dar Alzheimer, ¿no? Con más facilidad en el Valle de México. Están viendo precisamente la refinería y una carbonera de Tula, ¿no? Para ver esto. De epidemiología, ahorita vamos a ver cuando nos queda claro el COVID y vienen otros más y agentes patógenos. Vamos a verlos. Pues está en agente patógeno los virus, aquí están los químicos farmacéuticos biólogos, no sé si van contra, bueno, no únicamente bacterias, hongos, o físicos, calor, frío, radiaciones. Cuando empieza el frío empiezan varias enfermedades y el calor también tiene, bueno, la muerte de niños es muy fácil si no se atiende, radiaciones. Epidemiología, bueno, es lo que está alrededor del individuo que ahorita vamos a ver.
ambiente físico está el clima, el tiempo y la estación luz-terreno. Por ejemplo, donde estamos en zonas de luz es fácil que nos dé cáncer de piel, ¿verdad? El clima también, el calor o el frío, ya lo decíamos. Biológico como puede ser animales y transmisores vivos. Estaba yo esperando que me abrieran la puerta y mandaba yo un mensaje. Estoy viendo una ardilla que baja por el árbol. Bueno, agentes químicos, ¿qué vitaminas, proteínas y minerales comemos y no comemos? ¿Cuál es el ambiente de escuela, trabajo, vestido, transporte? Por ejemplo, en México, la Ciudad de México, pues meterse al medio de transporte del metro o el metrobús implica volverse, o sea, como que lo compacten un poco, ¿no? Motivación, hábitos y costumbres, ¿verdad? Servicios médicos y economía. Bueno, ahora vamos a hablar en un momento de servicios médicos. Están los hospitales, los sistemas a los que pertenecemos, pero se acude fácilmente a las farmacias con sus servicios médicos. Está bien para que nos saquen de apuro, pero no tienen un historial completo, ¿no? Ese es el punto central, ¿no? Y la salud está el ambiente físico, los servicios de salud, prácticas de salud, biología y genética y condiciones de vida. Bueno, servicio de salud, en principio desde los años, bueno, desde antes, pero desde los años 40 había dos y después tres servicios de salud, que era el Seguro Social, después el ISSSTE y la Secretaría de Salud. En los años 2000 o poco después empezó el seguro, ¿cómo se llama? El seguro popular, y ahora está el IMSS Bienestar. Pero bueno, yo creo que es una situación urgente. Pero también tenemos, como ya les decía yo, tenemos cantidad de servicios médicos en las farmacias, ¿no? Yo creo que dan un buen servicio, pero no traen el historial del individuo. Tratan precisamente de tener una visión puntual de la dolencia, ¿no? ¿Qué prácticas de salud son buenas? Por ejemplo, la vacunación, que es algo que está un poco enterrada o abajo, ¿no? Ojalá se retome. ¿Qué herencia genética tenemos? Claro, no sé si es peligroso hacerse exámenes de genética porque le descubren muchas enfermedades que uno ni sabía, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. Y la condición de vida y trabajo. Vuelvo con mi Ciudad de México, disculpen. Un problema que tenemos en la Ciudad de México es que nos lleva muchísimo tiempo el transporte. Entonces yo encuentro el día libre de la persona en un Sambors, en un restaurante, si trabajan de 6 días de 7, pues el día libre se dedican a lavar, a ir de compras, etcétera. Bueno, ahí urge 2 días, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos aquí sí es muy, muy pequeño. Y el ambiente físico, bueno, derecho a la salud. Perfecto. Vamos a ver el derecho a la salud. Bueno, a ver, el derecho a la salud está expresado, como lo vimos en las declaraciones de la ONU, y y está también en la Constitución de México y en las leyes. Eso me queda claro, ¿no? Y les digo, esto es de las cosas que yo sí peleo, de las poquísimas que peleo en bioética, ¿no? Todo lo demás lo discuto con facilidad. Bueno, nunca me ha discutido nadie sobre el derecho a la salud. Bueno, yo creo que desde el siglo XVIII, XVII hubo el primer derecho a la salud, que es preservar a la persona de factores negativos. Por ejemplo, una epidemia, ¿no? Entonces hacían cercos sanitarios y ponían cuarentena a las personas que llegaban en barco, todo este tipo de cosas, ¿no? Últimamente ha habido, se me va ahorita el nombre de esta enfermedad, que avanza a medida que hay inundaciones calientes. Si alguien me lo dice, se lo agradezco. Bueno, entonces quieren poner cercos para que no avance más, ¿no? En este sentido. También está el dengue, por ejemplo, evitar el dengue a base de campañas y tomar medidas. Y la otra es recuperar la salud mediante asistencia médica. O sea, son dos cosas, evitar la enfermedad y la asistencia médica, en este sentido. Claro, una epidemia, bueno, pues hay que tratar de controlarla como sanidad, salubridad, y si nos enfermamos, pues pasar a este otro nivel, ¿verdad? En este sentido. El derecho a la salud es reconocido por todos
y hay que garantizar el mismo acceso a todos. Claro, este derecho a la salud, como les dije, la ONU no determina cómo va a ser, eso cada estado tiene que ir viendo, ¿no? Pero les digo, es el derecho universal o el derecho a base de seguros que uno contrata. Se trata de instaurar equidad en esto, equidad geográfica entre varios países. Por ejemplo, África es un lugar muy, partes de América Latina y partes de Asia, entre diferentes grupos. No es lo mismo vivir en una zona indígena de Oaxaca que aquí en las lomas, ¿no? Por economía y por acceso, etcétera, a medicina privada. Entonces, ahí bueno, yo creo que va viendo es que haya hospitales o clínicas o el servicio, por lo menos primario, en los lugares más apartados y entre diferentes grupos de riesgo, ¿no? En este sentido, pues sí, bueno, que pueden adquirir enfermedades. Están personas, por ejemplo, de trabajo sexual, ¿no? Por ejemplo, hay camiones de VIH-Sida en lugares de trabajo sexual para atender esto en este sentido. Bueno, La Salle está junto a la clínica del SIDA y afuera a veces hay un camión, ¿no? Para VIH-Sida, sífilis y VIH-Sida, sífilis Hepatitis. y hepatitis C. Sí, 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 exactamente. Bueno, ha habido ferias en medicina de La Salle, y llevan ese camión y los alumnos, bueno, no sé si es obligatorio, hacen la prueba y ya les darán el resultado. Puede haber algunas sorpresas, ¿no? Pero bueno, más vale, más vale. Sistemas e instituciones de salud, por favor. Bueno, aquí viene un poquito acartonado entre sistema socializado y sistema liberal, pero ¿dónde ponemos el doctor Simi o la farmacia Benavides o esto, ¿no? Es decir, se escapa un poco de esta presentación, ¿no? En este sentido. Ahora, yo creo que si hay un auge de las farmacias recetando, bueno, claro, le venden la medicina, no sé si con facilidad o descuento, pero claro, le dan la receta, pero le digo, no le dan seguimiento, ¿no? Pero habría que preguntarse si vamos ahí porque no tenemos a mano la atención primaria que requerimos, ¿verdad? En este sentido. Una vez se me enfermó un alumno en La Salle y no sabía a dónde ir, ¿no? En este sentido. Sistemas de salud. El cuidado de la salud es derecho básico y una responsabilidad. Bueno, yo algo que insisto mucho, así como hay derechos, hay obligaciones. Hay derecho a los sistemas de salud, pero hay obligación de cuidar la salud. Ahí, por ejemplo, a veces lo que es tomar la comida, etcétera, todo esto. Tenemos derecho a asistencia médica y está tanto lo individual como la tarea social, es decir, cómo se pueden prevenir enfermedades. Bueno, hay continuamente anuncios del ISSSTE, ¿no? Prevenims. Bueno, por ejemplo, el peso, yo creo que es algo mínimo que se dice. Pero otro problema es que la salud se ha vuelto objeto de consumo. Por ejemplo, esto que están aplicándose esta inyección ¿cómo se llama? El Ozempic para bajar de peso, ¿no? O también, por ejemplo, si ve usted en la televisión, no sé si en telenovelas, siempre de los grandes promotores son cuestiones de salud, de medicinas. Claro, a mí me da un poco de pendiente estarlos escuchando, porque digo, capaz que me enfermo de algo y empiezo a consumir. Digo, no, por favor, ya más enfermo de lo que estoy, ya no puedo estar, así es que ya no me den más. Vamos a dos modelos, el liberal y el socializado. Pero insisto mucho, estos dos modelos primero se tocan en un momento, pero habría que agregar muchas formas más. El caso más típico son las farmacias. El Internet también nos está dando muchísimas. Antiguamente teníamos consejas de la comadre, ¿no? O de la tía o del abuelo, ¿no? Pero ahora tenemos consejos o consejas del Internet, ¿no? De hecho, a los muchachos de medicina digo, cuidado porque le dice usted algo al paciente y tiene el teléfono y de inmediato va al Internet a consultarlo, ¿no? Bueno, está el liberal puro, los que puedan pagarse la asistencia médica, los demás a la caridad, fue muy propio del siglo XIX, ¿no? Claro, los hospitales nada que ver con lo de ahora, ¿no?
Y el sistema liberal humanitario es la asistencia, es para los que, privada, es para los que se la pagan, y el resto sí es atendido por el Estado. Bueno, de hecho, en Europa hay, me parece, países, no sé si Suiza, es un país muy chico, que no tiene sistema de hospitales públicos. Eso sí, todos los hospitales son privados, pero el Estado paga como seguro lo que se gasta, ¿no? En ese sentido, me parece que hay algunos. Pero, eh, pero el Estado proporciona, definitivamente. Y el socialista puro, como es Cuba, el Estado ofrece la atención médica a todos. Y el sistema socialista liberal, como es toda Europa, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón y América Latina, ¿verdad? Es un sistema socialista liberal abierto a todos y participan otros servicios de salud. Este sistema socialista liberal es muy cercano al... Ah, ya no me regresó. Voy a avanzar. Ya, ya. El sistema liberal humanitario es para los que puedan pagar y los demás del Estado. Y aquí al revés, el sistema socialista liberal abierto a todos y participan el servicio de salud. Ahora, ¿cómo lo resuelve cada estado? Yo creo que tendríamos que ver. Hay estados que tienen fama de tener muy buen servicio médico, como es Francia, nada más que le cobran un 53%, bueno, en algunos casos, ¿no? En ingresos altos le cobran o medio, le cobran muchísimo impuesto. Entonces, eso les puede traer problemas. En general, en la Unión Europea, desde terminada la guerra en adelante, buscó un sistema universal. Y para toda persona que está ahí, por cierto. ¿Qué ventajas tiene la medicina liberal? El médico elige a sus enfermos o el enfermo acude al médico que desee. Los honorarios son del enfermo al médico y el médico fija sus propios honorarios. Tiene desventajas, ahorita vamos a ver. Ventajas de la medicina liberal. Relación más humana entre médico y paciente. El médico es de la familia, casi un amigo. Yo hay médicos que llevo 35 años, ¿no? Desigualdad y discriminación. Piden honorarios a veces sumamente altos, falta de acceso a gran número de población, etc. Y la medicina socializada atiende un equipo de especialistas para todas las clases sociales. Se suprime la libertad de elección, es decir, le asignan a alguien. No hay honorarios y puede haber intermediarios en la relación. Quisiera hablar de hay aquí en la Ciudad de México 3 institutos para atención de los ojos, que es el Hospital de Combate a la Ceguera, que está en Coyoacán, el Conde de la Valenciana, que está en el centro, y otro casi en el centro es el de la Luz. Y yo conozco gente que está viniendo a tratamiento, hay grupos, hay personas de origen indígena de Chiapas que están viniendo, pero el gran problema es que les cuesta muchísimo, ¿no? Y yo creo que que es una institución de asistencia privada, lo ideal que eso y otros hospitales más o menos especializados estuvieran en cada capital de estado, ¿verdad? Pero bueno, vamos creciendo poco a poco. Y aquí se fue dando pues por diversas circunstancias, ¿no? Pero bueno, está abierto a todos y cobra un poco dependiendo de la situación. Cobran un poco, por cierto. No sé si bastante para los grupos más vulnerables. De la medicina liberal a la socializada. Hay una desigualdad en la medicina liberal, es decir, yendo a un hospital privado, pues hay que pagar y algunos carísimo, ¿no? Casi por respirar le van cobrando, ¿no? Hay que salir en cuanto se pueda, porque es como esas máquinas de casino, ¿no? Que va rodando inmediata. El aumento incesante de los costos, ¿no? Voy a ver algunos médicos ahí y yo creo que tienen a gala que van cobrando más, ¿no? O sea, son magníficos porque cobran más, nada más que el pobre que uno que va ahí. Eh, Otra cosa que se pasó de la medicina liberal a la socializada, la conciencia social y el derecho a la salud y el éxodo a las grandes ciudades, ¿no? Bueno, claro, aunque no hubiera habido el éxodo, habría habido, pero el hecho es que sí lo hubo, ¿no? Perfecto. La medicina actual pide especialistas, bueno, en la medicina privada también, pero cobrarían mucho, o cobran. La existencia de seguros médicos también. Claro, el seguro es una medicina liberal
pero se supone que pagan lo que uno tiene, pero no todo el mundo tiene seguros, por lo menos en México, una inmensa mayoría. En el hospital público se cuenta con un personal más competente y servicio médico. Bueno, el hospital en general, y el hospital sí se pasó. Cuando yo era niño todavía, yo soy de Tlalpan, había médicos individuales, ¿no? Tipo pueblo, ¿no? Que le daban todo esto, ¿no? ¿No? El hospital público-privado, pues vamos en esto. Bueno, a ver, déjenme. Vamos a terminar con esto, por favor. Tomen esto con letras de oro, por favor, que es responde mucho a la pregunta que es tener salud en México, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que preguntarnos qué tanta educación a la salud tenemos, hábitos de alimentación. A ver, yo voy a las esquinas en las mañanas y todo el mundo está comprando el desayuno. Ahorita está muy de moda llevar un pan de dulce y le dan un café con leche, con Carnation Clavel, ¿no? Bueno, ese está más o menos. Pero hay otros que le dan un tamal pasado por aceite en torta, ¿no? Y como alguien decía, es una bomba, ¿no? Aquí es una bomba, ¿no? En ese sentido. Y luego se vende muchísima comida en la calle, elaborada ahí, con ninguna supervisión de tipo de salud, químicos, farmacéuticos, biólogos, ¿no? O sea, tendríamos que estar muy atentos a esto. Un compañero mío se murió de comer ahí. Entonces, ¿qué tanto ejercicio se hace? Mire, cuando el muchacho está en kinder, primaria, secundaria y prepa, lo ponen a hacer ejercicio y a veces lo hace maravillosamente y lo disfruta y forman equipos ganadores. Pero sale de la escuela, ya sea en licenciatura o ya de trabajo, dejan casi el ejercicio. Entonces empieza a engordar, empiezan muchas enfermedades de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? También la salud sexual reproductiva, un problemón enorme es que en México tenemos, bueno, no sé si estoy en lo correcto, si 300,000 muchachas menores de 19 años que quedan embarazadas. Entonces, o sea, cada año nace 1 millón de niñas, ¿no? Pues el 30% está previsto que se van a embarazar antes de los 20 años, ¿no? Entonces, algo está fallando, ¿no? En este sentido. Porque, bueno, en los libros, en los programas se atiende, pero no ha penetrado, no ha logrado esto. Recursos de salud, cuidados médicos, están pensados para un servicio efectivo de la mayor parte. Bueno, yo aquí subrayo de todos, ¿verdad? Es decir, que el servicio médico esté para todos. Seguro social, que fue un gran avance, mm, comenzó con aportes de los trabajadores. No sé si pensaban que llegara a todos, pero debió haberse comenzado tipo las escuelas, ¿no? Es decir, que están con el presupuesto nacional, ¿no? Distribución de recursos del Estado, causas de enfermedades o remedios, por ejemplo, cómo está el agua potable. En México, que nos llega agua potable es casi oro, ¿no? La vivienda es suficientemente amplia. Por ejemplo, ahorita vimos que las viviendas no están al mínimo en los últimos años. Entonces, había gente que tenía sala, comedor, 1 o 2 recámaras y para de contar. Entonces, para trabajar era un problema, porque muchos se tuvieron que trabajar y yo creo que el roce y el enfrentamiento fue mayor. El alcantarillado, bueno, ahorita precisamente en Chalco ese es el problema, que no está limpio, que no se termina. ¿Cuánto se gasta en armamento comparado con distribución de recursos para salud en el mundo y en cada país? Y la clave, que ya lo he estado insistiendo, es la atención primaria en salud. Bien, pues damos un momentito de preguntas para el que guste, por favor. ¿Sí? Bien. Yo sí quisiera hacer una pregunta en relación a, entendemos ahorita entendemos el ejercicio a veces del mantenimiento de la salud como ir al médico y tratarse una enfermedad. Y generalmente las quejas que tenemos como ciudadanos siempre radican en es que no hay calidad en el servicio, no hay suficiente atención. Pero creo que aquí en este binomio o en el binomio que establecemos, los pacientes también estamos involucrados. De acuerdo a la experiencia que usted ha vivido, tanto como formador de personal de salud,
como paciente mismo, ¿cuáles cree que son las características que tiene el paciente que hacen que la atención primaria no sea tan efectiva en la población? Bueno, yo quisiera hablar de las dos partes, ¿no? Pero del paciente, como estilo latinoamericano nos cuesta mucho expresarnos, y más ante una autoridad que es un médico. Entonces, eso es un defecto que tenemos, pues, por la cultura española que nos dominó, ¿no? Y segundo, no somos muy disciplinados por la cultura mestiza que tenemos, es decir, no seguimos las indicaciones, ¿no? O a medias, ¿no? Entonces, yo creo que seguir indicaciones, expresar y darle seguimiento, regresar con el médico y estarse dando chequeos, ¿verdad? En varios casos. La otra parte es que a los médicos se les formó mucho en el aspecto científico-técnico, pero no en la relación médico-paciente. Entonces, por ejemplo, un detalle de escucha, diagnóstico, etc., y le da lo que tiene que hacer. Se lo dice y se da media vuelta y se va. No, hay que comprobar que entendió, ¿no? O bien le da por escrito, le comenta y se va. No. Tiene que hacer que el paciente repita. Y muchas cuestiones de relación, que es una de las áreas que más insisto, ¿no? En ese sentido. Aunque sea una consulta muy rápida. ¿Sí? A ver qué es lo que va a hacer y mostrarle la receta, ¿verdad? Y letra mayúscula bien clara, porque si no, a veces son inaudibles. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No hay nadie. Bueno, si aparece, levante la mano y que alguien me insinúe. Vuelvo con esto: educación de la salud, hábitos de alimentación, ejercicio, salud sexual reproductiva o vida en familia, cómo está su relación, etcétera, ¿no? Si es necesario, pues acudir a psicólogos o psiquiatras, ¿no? Distribución de recursos, ¿están pensados para todos? Claro, a las zonas indígenas o campesinas llega menos, pero sí llega, es la pregunta, por lo menos la atención primaria mínima. Distribución de recursos de Estado, por ejemplo, cómo está el agua potable, las viviendas, alcantarillado. Se hicieron muchas viviendas al mínimo tamaño, ¿no? Y antes de la pandemia la sobrellevamos, pero ahorita nos dimos cuenta que no. ¿Cuánto se gasta en armamento y en cuestión de cuestión militar? Bueno, a lo mejor está justificado. Y la atención primaria es lo central. Y capacitar a médicos en la relación médico-paciente, más allá, junto con su especialidad. Derechos y deberes del enfermo. Bueno, si usted va a los, ¿cómo se llama? Si va a varios hospitales públicos y privados, a veces aparecen desplegados que dicen derechos del enfermo. Pero yo les hago un ejercicio a los jóvenes: a ver, póngame derechos del enfermo y póngame deberes. La Declaración de Derechos Humanos del 48 solamente fue derechos, pero les hago ver, hay deberes, nada más que les pongo uno de lo más sencillo. Habla del derecho al descanso en la del año 48. Le digo, ¿cuál es el deber? A trabajar, inmediatamente me lo dice. No iban a sacar deberes porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, el clima social no estaba para eso, ¿no? Estaban aterrados, ¿no? Y derechos y deberes del médico también, precisamente en este sentido. Pues ha habido declaraciones sobre derechos del enfermo. Esto basta que abra el internet y lo puede usted ver. No es algo legal. Los derechos humanos son valores éticos, de lo cual se puede derivar leyes. ¿Está claro? En este sentido. Son declaraciones. Bueno, se fueron esbozando. Aquí el señor es Esbozet. Isboset. Pero aquí se fueron esbozando varios derechos del enfermo, y en esto tiene Diego Gracia en el libro, en su libro sobre principios de bioética, cómo fue aumentando la autonomía del paciente, porque son los derechos del enfermo, ¿no? En este sentido. Relación del personal de salud con el enfermo. Bueno, aquí viene su pregunta, ¿verdad? En este sentido. Bueno, según esto, ya vamos repasando las 6, es hasta 6:30, ¿verdad? Sí.
Bueno, no sé si la saliva me llega tanto, pero esperamos que sí. Bueno, voy tomando sorbitos de agua, ¿eh? Es un encuentro entre dos personas, pero es asimétrica porque el personal de salud es autoridad en este sentido. Peligro cosificar al enfermo o divinizar al personal de salud. El personal, los médicos a veces sienten Dios. Bueno, y les digo a los jóvenes, miren, ahorita que estoy yo sano, no lo siento Dios. Si estoy en cama y con una grave enfermedad, al médico sí lo veo como Dios. Lo que pasa es que después se la creen, ¿no? No, espérame, es en ese momento. Debe haber confianza y amistad. Y se explica con sencillez la enfermedad. Bueno, ahí tengo en la relación médico-paciente. Hay una preguntilla por ahí. Sí. A ver, diga. Ah, Hola, Ah, Chema, soy Eduardo Huesca. ¿cómo estás? Bien, quería preguntarte lo que hablabas de las casas, esas casas minúsculas que a veces es más grande el tinaco que la casa. ¿Tú piensas, ¿tú piensas que ese tipo de casas violan los derechos humanos? Bueno, a ver, vámonos para acá, ¿eh? Casas de 40 metros cuadrados. Déjame regresar, Eduardo. Sí, sí. No, bueno, no, a ver, espera, déjeme regresar. Bueno, bueno, nunca se me había ocurrido que esas viviendas pierdan los derechos humanos. Bueno, habría que ver cuál es el derecho humano. Bueno, a una vivienda digna, habría que ver cuántos metros cuadrados, ¿no? Mire, yo lo que creo que trató de hacer el Infonavit en varios edificios y todo, es resolver el problema de vivienda, a como diera lugar. Pues bueno, aplicando tu criterio, pues desde luego, ¿no? Pero bueno, en ese momento no lo veían así, lo veían como una solución a las personas que migraban por miles y millones a las ciudades, ¿no? En concreto, tú que eres de acá, de la gran Ciudad de México, pues vinieron millones. Me acuerdo que hubo una película en los años 70 que decía, bueno, traía una canción que decía como no venir a la Ciudad de México, la desalentaba, pues no, las situaciones fueron así. Bueno, por supuesto, pero pues ya están, ¿verdad? En ese sentido. No sé si varias están abandonadas, a veces se dice eso, pero sí, nunca lo había visto como derecho humano, el derecho a la vivienda, pero por supuesto que sí lo es, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema, Eduardo. Muy amable, gracias. Avanzo. Entonces, viola el derecho humano, ¿no? Está bien. Bueno, esto de la relación médico-paciente lo doy con varias habilidades, que es cómo preguntar, es decir, hay varias habilidades para que el paciente vaya expresándose y cómo responder, es decir, cómo siga las indicaciones, ¿verdad? En este sentido. Luego, por ejemplo, cómo dar malas noticias, esto va a aparecer en un momento, tienen como 40 indicaciones en cómo dar, bueno, son sugerencias, ¿verdad? Les digo a los alumnos que es como un supermercado, pues después ellos tomarán lo que quieran. Luego está, por ejemplo, trabajo en equipo entre varias especialidades. Y la primera y segunda, que es las emociones, ahora está intensamente uno y dos, y la empatía. Lo máximo no es como dar malas noticias, es lo más urgente. Lo máximo es la empatía. Ya veíamos esto. Del personal de salud, respetar la autonomía del paciente y proporcionar la información al paciente. Yo diría, y hacerla que la repita y atender a cualquier paciente, ¿verdad? Queremos más a los ricos que a los pobres, queremos, etcétera, ¿no? Más a los jóvenes que a los viejos, etcétera. Y del paciente, respetar la conciencia y colaborar con su tratamiento, que es lo que veo yo que nos falta un poco de disciplina. La sociedad no, la cultura no nos da para eso. Pero bueno, les digo a los jóvenes, no, pues hay que ir formando a la gente, etcétera, ¿no? Bueno, el secreto profesional, derecho a la intimidad. Ahora está esta película, este programa, ¿no? La Casa de los Famosos es donde están pasando intimidades. Como que la intimidad, en los pueblos había menos intimidad porque entre más chico, pues más pueblo chico, chisme grande, ¿no? Y en las ciudades, pues no sabemos casi nada de nadie, ¿no? Entonces nos encanta husmear la intimidad, ¿no? En ese sentido.
En el juramento de Hipócrates dice lo que en el tratamiento, incluso fuera de él, viere o oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba divulgarse lo callaré teniéndolo por secreto. O sea, habla del derecho, el secreto profesional. En la moral clásica se define el secreto como cualquier cosa que debe mantenerse oculta, sea por su índole, secreto natural, por promesa hecha, secreto prometido, por pacto, comiso o por implícito debido al cargo de tipo profesional. Sí, hay veces que no se está prometiendo, pero implica eso, ¿no? Sin embargo, hay nuevas características que dificultan mucho esto. Un alumno quería hacer un estudio sobre el secreto profesional de acuerdo a Hipócrates. Le digo, no, no, ahorita vivimos otra medicina, vamos a ver cómo está, ¿no? La profesión de salud exige el secreto de todas aquellas situaciones que el personal llega a conocer. Claro, los alumnos distinguen bien entre tener catarro y situaciones muy delicadas, le llaman situaciones muy sensibles, ¿no? O en educación también, ¿no? Que un alumno sacó 5, pues eso ya se sabe, pero a veces hay situaciones familiares o personales muy delicadas. Eh, Hay un nuevo contexto, aquí es donde yo le rebatí a este alumno, no puede estudiar eso. ¿Por qué? Porque vivimos, el médico de Hipócrates, pues yo todavía lo conocí de niño en Lalpa, ¿no? Iba a la casa de uno, lo examinaba, bueno, yo tenía, las anginas padecía mucho, ¿no? Y me daba un tónico dulce que me encantaba, ¿no? Entonces, como que me tenía que enfermar. Entonces, pero era el médico, este médico conoció a mis papás, a mis abuelos, a mis bisabuelos, ¿no? Entonces tenía toda la historia personal y no había computadoras, ¿no? Entonces, el contexto nuevo, está la medicina socializada, está en hospitales y los pasillos, pues es un ir y venir de información impresionante. Trabajo de equipos de salud, está claro, son varios. Uso de computadoras, seguros, etcétera. Bueno, de hecho, en un caso que tengo es que un médico abrió una computadora y se enteró de algo y lo querían meter a la cárcel. No, espérame, no andaba buscando. Y el surgimiento de lo que ya dije, una cultura curiosa de la intimidad, por eso está la casa de los famosos. Esto hace 100 años no solo la moral no lo permitía, es decir, gente de pequeñísimas poblaciones en el campo, pues más o menos era pueblo chico, chisme grande. Sin embargo, lo que está en lo profundo, el ser humano es comunicación e intimidad, que fundamenta el derecho a la intimidad, junto con la necesidad de comunicación. Estamos entre intimidad y comunicación. El deseo de que sea respetado los objetos propios es una manifestación del crecimiento de sí mismo como separado de los otros, y la opción de comunicar un secreto es expresión de la necesidad de establecer relaciones de confianza. De hecho, hay enfermedades psicológicas que implica eso, la persona habla de todo sin ningún pudor. Estamos en eso, pero es algo pues más bien enfermizo, ¿no? Se exime con la autorización del interesado o cuando lo requiere el bien común, alguna epidemia o no sé. Bueno, otro caso también que vemos en VIH-Sida es cuando él y ella, ay, espera, ya se me atoró. Sí, espera. Capaz que no estoy apoyando bien, ¿eh? Retomamos. Déjeme revisar. No, no, no me aparece. Ya, a ver, déjeme ver. Ya, ya está. No, ya se atoró. No, ya. Bueno, gracias, peligro. Sí, está bien, ya está. Gracias. El derecho a la verdad. Por ejemplo, acabamos de ver un video bueno, que se llama Endgames, la partida final sobre la muerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir hablando a las personas y a la familia sobre esto, ¿verdad? Ahora, el cómo es importante, cómo dar malas noticias. El paciente precisa la información y no hay excusa para ocultar la verdad. Ahora, ¿cómo se dice? Esto lo voy a insistir. Elemento clave en la información médica, muerte o enfermedad grave.
tratar al enfermo como un adulto y a la familia, obligación de decir la verdad. Y aquí es una de las habilidades que enseño, que es la más larga, cómo dar malas noticias. Bueno, a los alumnos les interesa mucho, pero les digo, la más importante es la empatía, apoyar y acompañar al enfermo y a la familia en aceptar la verdad y superar el ocultar la verdad a la muerte. Yo creo que es cuestión, que es muy duro, sí, pero, y también a la familia dejar ir a la persona, porque a veces quieren lo que llamamos encarnizamiento, honorarios. Entonces aquí lo que nos va a decir es cuánto cobra, ¿no? En la medicina privada, ¿verdad? Van de lujo a la pauperidad los salarios. Y está el costo de medicamentos. Hoy, por ejemplo, venía de uno de los de Cofepris o esto, que ojalá fabriquemos nuestros propios medicamentos. No es fácil, ¿eh? Porque es delicadísimo los medicamentos. Claro, los países del primer mundo se dan, y los laboratorios, ¿no? Dicen, es que tenemos que recuperar la inversión, sí, pero a veces planifican recuperar la inversión a 10 o 20 años y en un año ya super recuperaron, ¿no? Ya lo saben. A superarse con la medicina socializada. El médico tiene derecho a percibir lo justo y restituir al paciente cuando hay daño. Y el paciente tiene derecho a la atención del médico. La excelencia no es excusa para fijar honorarios desproporcionados. Me da idea con médicos que voy que a veces cobran más como una carrera, ¿no? Es decir, yo cobro tanto y voy. Y el Estado y la comunidad deben proveer servicios médicos a los sectores populares. Ya en la revisión que hice, pongo y a todos. Sí, y ya, ahí quedó. Bueno, pues hemos terminado, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, eh, son 6:15, nos queda un momento. ¿Podemos preguntar algo? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Lo que usted guste, por favor. Susana Torres, de vuelta vienen, y Gabriel Gutiérrez. Bueno, Gabriel, si no lo conozco. Por favor, ¿quién puede hablar? Sí, doctor, muchas felicidades por su presentación. Realmente me pareció pues bastante interesante, ¿no? Nos deja mucho que pensar. Y bueno, mi comentario va más encaminado al comentario que le hicieron el anterior, me dejó mucho pensando en esta parte de que, bueno, si se convierte en un tema de derechos humanos, esto de los espacios en donde se vive, ¿no? Que bueno, pues ya ahorita justamente, ¿no? Lo vemos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues está siendo una ciudad que está creciendo cada vez más. Tenemos ya graves problemas como el agua y que por supuesto estamos en serios problemas de que el agua, ¿no? Es parte de los derechos humanos, por supuesto, y que, pues bueno, cada vez están los problemas en ese aspecto, pues creciendo aún más junto con la población. También me deja mucho pensando qué pasa. Obviamente todo esto es un tema, son temas de salud, de bienestar, etcétera, etcétera, pero también tiene muchísimo que ver con incluso, ¿no? Cómo se vive culturalmente. Por ejemplo, yo he visto documentales, ¿no? De, por ejemplo, Japón que ya viven, ahorita creo que en espacios son micros, ¿no? O sea, son de 20 metros cuadrados, donde prácticamente tienen todo ahí, ¿no? O sea, desde la cama, pues una mini cocina, todo esto, y bueno, obviamente, qué efectos tendrá, me deja mucho pensando, ¿no? ¿Qué efectos tendrá en torno a la salud, ¿no? Y como bien lo decía usted, donde más creo que nos pusimos a pensar en estos espacios fue cuando estuvimos encerrados en pandemia, que verdaderamente pues no había manera de poder salir y que muchas personas, obviamente también
familias enteras se desmoronaron porque pues no habían convivido, ¿no? Pues entre ellos, incluso la violencia se incrementó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también ese impacto que tiene que ver pues con la salud, ¿no? Que todo, al final todo tiene este impacto, ¿no? De la salud. Entonces, pues no sé si a usted le parece que también la salud tenga que ver el entorno y también cómo uno lo vive socialmente o culturalmente. Y bueno, la Ciudad de México, eh, yo pondría que es la ciudad más conflictiva del mundo porque somos, bueno, la gran ciudad somos más de 20 millones, pero a una altura de más de 2.000 metros y rodeado de montañas, por lo menos en el sur, oriente y poniente. Y la parte norte, que sería donde entra el aire, tenemos las refinerías y la carbonera, ¿no? Y luego, bueno, la circulación de coches es impresionante, ¿no? Entonces, los espacios están muy reducidos. Pero sí, sí tenemos la cuestión del aire, por ejemplo, es algo muy importante. Parques públicos, no sé qué tanto tenemos a mano y los frecuentamos y con seguridad. En fin, y luego todo el tiempo de transporte, ¿verdad? Que se nos va para ir de un lugar a otro. Y los espacios que no fueron pensados ciertamente para una pandemia. Yo calculo que aunque los cuartos fueran chicos, lo ideal es que un departamento para una familia que tiene papá, mamá, hijo, debería tener 2 cuartos para vivir y 2 cuartos para trabajar, aparte de sala comedor. Pero bueno, estoy hablando de situaciones que no se plantearon, ¿no? Entonces, sí, sí estamos, yo creo que sí es muy importante. Bueno, claro, Eduardo hablaba del derecho a la casa. Bueno, indudablemente que está puesto, pero claro, la especificación es lo que tendríamos que decir. Lo que pasa es que son declaraciones muy generales que después tendríamos que contrastar con, bueno, con más con más aspectos, ¿no? Es decir, bueno, lo que llaman las leyes secundarias. No sé si debería haber una ley secundaria sobre el derecho a la vivienda y después especificar más cosas, ¿verdad? Pero estamos viendo esto. Pero sí nos sorprendió y muchas familias sí fue un verdadero problema, pues la agresión, ¿no? De hecho, en Anatomía de la Destructividad Humana, Eric Fromm habla precisamente del espacio. Dice, unas ratas se pusieron una alberca llena de tierra y eran pocas y no se agredían. Aumentaron el número de ratas y empezó la agresión, ¿no? Entonces sí, definitivamente a lo mejor se tiene que hacer un estudio. No sé qué tanto lo vayamos a hacer entre los múltiples problemas que tenemos, pero bueno, ahí vamos este espacio. Y le digo, la Ciudad de México tiene unas dificultades. O sea, para que entre aire, dificilísimo. Para que entre agua, dificilísimo. Para sacar el agua, dificilísimo. Entonces, sí, por ejemplo, en Buenos Aires, que tiene 10 millones, está a la orilla del mar, le llega el Río de la Plata, no sé, no sé, no digo que sean las mejores condiciones del mundo, pero sí, nosotros estamos no es la cantidad de habitantes, sino la cantidad de dificultad que tenemos, ¿no? En ese sentido. Muy bien, Susana. También hablaba un maestro, ¿quién era el que? Gabriel Gutiérrez. Gabriel Gutiérrez, si gusta, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Gabriel Gutiérrez, soy estudiante de la carrera de Química Farmacéutica Industrial por parte del Instituto Politécnico Nacional. En primero, bueno, felicitarlo porque en verdad que me ha gustado mucho los temas que ha abordado. No había yo pensado en el tema de la salud desde un tema o desde un planteamiento filosófico. Me parece que también es bastante importante retomarlo. Eh, con base a todo lo que usted ha expuesto, mi pregunta es, ¿cómo llegar ese mensaje de concientización hacia la población mexicana con respecto al tema de salud? Em, es bien sabido que gran parte de la población que tenemos aquí en México, pues está en una situación delicada en temas de salud, principalmente en cuestiones de enfermedades como obesidad o sobrepeso, pero muchas veces, al menos yo me he dado cuenta que la propia población se niega, inclusive hasta a tener una asistencia médica, ¿no?
me ha pasado también con mi familia que a pesar de mi carrera en un área de salud, se han negado inclusive a escucharme cuando trato de platicar este tipo de situaciones y yo no he encontrado una forma o un mensaje en el cual pueda yo generar una concientización para que también familiares y personas cercanas a mí que llegan a tener algún problema estén conscientes de su situación de salud y puedan tomar cartas en el asunto. Entonces, pues ¿Qué, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar ese mensaje de concientización para que ellos mismos puedan tomar esas cartas en el asunto? qué química estudia? Química farmacéutica industrial. A química farmacéutica industrial. Bueno, me voy a hacer amigo de usted para que me consiga medicinas baratas. Claro, claro. Mire, a veces dando clase de bioética, los alumnos de medicina que sí están concientizados quieren enlazarse con las familias. Le digo, no, con calma, porque, por ejemplo, vimos el tema de la muerte. Claro, porque es un tema que está ahí, lloraban y todo, pero bueno, ya se vio. Pero les digo, no, con la familia, no, no vayan ahí. O, por ejemplo, vemos el trasplante y rápido firman que quiere trasplante. Le digo, no llegue con la familia con eso, porque dice que se quiere morir, ¿no? Échenle la culpa al maestro. Bueno, ahí no sé, bueno, no sé si hay una cierta resistencia a lo que es medicina y salud mental también. No queremos ver al psicólogo porque no estamos locos. Creo que mejoró un poco a raíz de la pandemia, que sí nos dimos cuenta que necesitábamos asistencia psicológica por la ansiedad que traíamos, ¿no? Pero sí, el cómo es que traemos hábitos culturales, se llama inveterados, quiere decir muy antiguos, que no logramos cambiar, ¿no? Creo yo que los países del mundo, país que tiene mejor promedio de edad de expectativa, que son las japonesas, seguida por noruegas y cosas así, tienen servicio social médico universal, que está actuando y van varias veces al año a consulta médica. Creo que van 6 veces al año en promedio los japoneses allá. Pero bueno, es otra cultura, ¿no? Nosotros nos encanta vivir a la y se va, a la buena de Dios, etcétera. Bueno, cuando toca ese tema, ¿está usted paciente o se impacienta? ¿Cómo, perdón? Cuando toca esos temas, ¿está usted paciente o se impacienta con su familia? Yo procuro estar totalmente relajado, ¿no? Estar totalmente paciente, pero nunca nunca trato de transmitirlo el mensaje a través de la desesperación, sino a través de la información. Bueno, no queda otro camino más que seguir transmitiendo, sabiendo que nuestra cultura es muy contraria a cualquier cosa que implique autoridad, que implique sistema, que implique seguimiento. Nos encanta vivir pues en la fiesta, en el ahí se va, a la buena de Dios. Un día les dije a los alumnos una cosa distinta, pero que toca, ¿no? Que iban a ser viernes, sábado y domingo, que si seguían agenda, dice, no, no, a la buena de Dios, ¿no? Entonces, pero nos reflejó perfectamente. Bueno, yo creo que sí, de vez en cuando decir esto o aprovechar que alguien se enferma para dar seguimiento a eso. Por ejemplo, si alguien se enferma, sí dar seguimiento y ayudar lo más que se pueda. Podría ser, pero sí, es difícil, entiendo por nuestra cultura. Tenemos una forma cultural que no se acabó con las campanadas del 15 de septiembre del Padre Hidalgo en Dolores Hidalgo, en Dolores, Guanajuato, ¿no? Sí, tenemos una cultura que ha seguido, ¿no? Una de ellas es este aspecto, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar, por ejemplo, si alguien se enferma, por ejemplo, tener usted localizados dónde pueden ir en caso de que se enfermen, etcétera, ¿no? Y de vez en cuando decirlo. Y si no le escuchan, no desesperar. Muy bien, señor. Ok. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Ya no? Ya terminé. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias. Ojalá la presentación está a disposición de ellos. Sí. La presentación queda a su disposición. Tienen al principio mi nombre y mi correo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues bien, pues a nombre del Colegio Nacional, bueno,
a nombre del Colegio Nacional de Químicos, Farmacéuticos, Biólogos México AC, agradece al doctor José María de Jesús Alonso Arguibere por su participación en esta primera conferencia del ciclo de capacitación de la Comisión de Servicio Profesional denominada ¿Qué significa tener salud en la cotidianidad en México? En este tema, pues logramos ver que el objetivo fue concientizar sobre las nociones de estar sano y asimismo pues lograr asimilar esta realidad a través de recomendaciones desde la perspectiva médica, que es cómo mantener un estado óptimo de salud. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Me están entregando el... Van a ¿Qué entregar. tal? Sí. Es la constancia. Muy Muchas amable. gracias por participar con nosotros y un pequeño presente. Ah, muy bien. Pequeño no está tan pequeño, oiga, está grande. Sí, muy bien. Bien, pues muchísimas gracias a todos y estoy a sus órdenes. Que estén muy bien. Bien, a nombre del colegio. Diga a mí. Pues muy bien, pues hemos llegado al final de esta conferencia, no sin antes recordarles que para nosotros son muy importantes sus recomendaciones y también algunas observaciones a los eventos para la lectura continua de los mismos. En el chat van a ver una liga en la cual aparecerá para que ustedes puedan acceder a la misma y darnos sus comentarios. Pues bien, pues a nombre de nuestra institución agradecemos su asistencia y su participación y pues les deseamos una excelente tarde y asimismo pues les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de la página web www.colegioqfb.org.mx, así como también en nuestras redes sociales a través de Facebook, YouTube y a través de X. Mil gracias a todos y les deseamos una excelente tarde.